De verdad que es un privilegio poder compartir este tiempo con vosotros. Es una bendición muy grande. ¿Sabéis por qué? Porque muchas veces en el tiempo que vivimos las personas se fijan mucho en los números, ¿verdad? Y eso es un gran error. Estaba ministrando al grupo de intercesión ese versículo, ¿no? Que dice que cogerá un puñado, ¿no? Y lo echará sobre los montes, pero su fruto hará ruido como el Líbano. Amén. Y hermanos, Dios usa lo pequeño, Dios usa lo sencillo, ¿no? Yo piso este lugar y me trae muchos recuerdos de un puñadito, ¿verdad? Aquí de 12 personas máximo, ¿no? Aquí derramamos nuestra alma, aquí buscamos a Dios, tuvimos tiempos intensos de ayuno y de oración, ¿no? Y Dios nos sacó y nos bendijo y nos multiplicó, porque así es Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante es ese versículo, un puñadito, ¿verdad? Un puñado, ¿no? En los montes, que habla de las dificultades, pero Dios lo multiplica, ¿no? Y el fruto hace ruido como el Líbano. También os felicito por el aire nuevo que le habéis dado con la iglesia, de verdad que ha quedado muy bonito. Alguna decoradora seguramente que anda detrás, dando buenos consejos, ¿no? Creo que también es importante, ¿no? Que la pintura y todo lo demás cree un ambiente acogedor, ¿no? Donde podamos estar disfrutando de la presencia del Señor. Y bueno, pues también me alegra, hermanos, después de todo lo que estamos atravesando, que la iglesia permanezca, ¿no? Yo amo mucho a nuestros hermanos Miguel y Johnny, que son vuestros pastores, y sabemos que el tiempo que hemos pasado no ha sido fácil, ¿verdad? De hecho, ha habido locales que se han cerrado, personas que no han podido pagar el alquiler, y situaciones realmente difíciles, y quizás en lugares donde supuestamente pues hay mucha abundancia. Estoy hablando de Latinoamérica, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando incluso de Canadá, ¿no? Pastores que conozco. Entonces, qué importante en este tiempo, hermanos, más que nunca es permanecer, ¿no? Y no volver atrás, ¿no? Y el Señor, acordaros que el Señor prueba a su iglesia, ¿eh? Eso no nos escapamos nadie, porque la prueba es parte del trato de Dios, ¿no? Eso es algo claro, importante, que tenemos que asimilar. Muy bien, pues quisiera compartiros una palabra de Jesús, de Mateo 24. Creo que no hay muchas dudas de que estamos viviendo tiempos malos, convulsos y difíciles. Esa es la realidad, ¿no? Y muchos están preocupados por el futuro y ponen el énfasis en que quisieran saber exactamente qué es lo que va a pasar. Ayer, por ejemplo, lanzaron en el noticiero una pregunta: ¿cuándo va a terminar exactamente la guerra de Ucrania? Bueno, pues eso solamente lo sabe el Señor. Yo creo, hermanos, que nosotros como creyentes, en este tiempo convulso, tenemos que enfatizarnos en tres cosas, ¿no? Primero, ¿qué actitudes tenemos que tener ante los hechos que están pasando, ¿no? Segundo, hacer una lectura no de acuerdo a los medios de comunicación, que están muy manipulados, no. Tenemos que hacer una lectura de acuerdo a la palabra, ¿no? De acuerdo a la palabra y de acuerdo a Israel, que es el reloj. ¿No? El reloj de la historia humana y del mundo es Israel. Y tenemos que ver realmente lo que está sucediendo a la luz de la palabra. Y la otra cosa importante, hermanos, es alinearnos con Cristo, ¿verdad? Lo que ha sucedido realmente ha convulsionado al mundo, ¿no? Creo que ninguno de nosotros, ni las personas más entendidas, imaginaban una pandemia, de la cual no hemos salido todavía, y tampoco la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿verdad? Realmente ha sido algo inesperado. Sin embargo, está escrito, ¿verdad? Esa es la otra parte. Entonces, en esta palabra que voy a compartiros tengo dos metas. La primera es, vamos a ver qué hechos Cristo profetizó que están sucediendo en este tiempo, porque la palabra es nuestra guía. Y la segunda, hermanos, es no solamente conocer los hechos, sino qué actitudes debe tomar un cristiano ante esos hechos, porque la diferencia no está en lo que nos pasa, la diferencia está en cómo reacciono yo a lo que me sucede. Así que quiero que vayáis conmigo, me acompañéis bien con vuestra Biblia, con otro tipo de herramienta que tengáis para leer, a Mateo 24. Mateo 24, vamos a leer del versículo 1 al 14 y del 36 al 44. Dice aquí, son palabras del Señor, Mateo 24, 1: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte
diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pasamos la hoja al versículo 36. Sigue Jesús hablando aquí y dice: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Mateo es un evangelio escrito para judíos, como sabes, y escrito para ser memorizado. Entonces está compuesto de 5 discursos importantes. Aquí estamos leyendo el quinto discurso, que se llama el discurso del Monte de los Olivos. Y aquí Jesús está hablando de lo que va a acontecer en los tiempos finales. Y está motivado por 2 preguntas. La primera pregunta que le hacen es: ¿cuándo sucederán estas cosas? Y la segunda pregunta que le hacen es: ¿qué señal habrá de tu segunda venida y del fin de esta era? Ahora, vamos a entender las preguntas y el contexto en el cual se sitúan, ¿verdad? Nos dice que Jesús con los apóstoles había salido de los edificios del templo, ¿vale? En el pueblo de Israel se construyeron 3 templos. El primero fue el magnífico de Salomón. Cuando volvieron del exilio, con Esdras y Nehemías, construyen un templo muy precario, y Herodes el Grande, para congraciarse con los judíos, les construye un templo impresionante, que es el que están contemplando ellos ahora, ¿verdad? Ahora, después de ver esa magnificencia del templo, digamos que los apóstoles tratan de que Jesús se quede alucinado viendo aquello, ¿verdad? Y Jesús les da una respuesta que les parece más bien cortante. ¿Veis esto? No quedará piedra sobre piedra, todo ello será destruido. Ahora, es impresionante, hermanos, cómo se cumplió literalmente esa profecía. Porque en el año 70 el general Tito, general romano Tito, destruyó el templo. Y los soldados sabían que en el techo del templo había láminas de oro, que al ser encendido, ¿no?, y quemado, se derritió. Y ese oro cayó entre las piedras. Entonces, como sabían eso, ¿qué hicieron? Removieron todas las piedras del templo para sacar el oro que había entre las piedras. Bien, ahora, fijaros, de ahí ellos salen del templo y van al Monte de los Olivos. Yo te recomiendo un viaje que puede ser el viaje más importante de tu vida, que es ir a Israel, ¿verdad? Realmente, en la vez que hemos podido estar, fue una delicia, solamente 5 días, pero fue una bendición. Entonces, cuando tú subes al Monte de los Olivos, lo que ocurre es que desde allí tienes una visión panorámica total de la explanada del templo. Ves todo en el Monte de los Olivos hay un cementerio muy grande, ¿verdad? Y luego está la zona donde Jesús oraba, pero desde esa zona, sobre todo del cementerio, uno tiene una visión muy completa, ¿verdad?, de toda la explanada del templo, ¿no? Ahora, fijaros, este discurso que estamos leyendo aquí
ocupa 2 capítulos, el 24 y el 25. Contiene la respuesta de Jesús a estas 2 preguntas y tiene 6 partes. 6 partes. La primera parte son las señales generales de la historia del mundo durante los últimos días. Señales generales de la historia del mundo durante los últimos días. La segunda parte son señales especiales que indican los días de la gran tribulación. De hecho, esta profecía del versículo 15 al 28 tiene un doble cumplimiento, porque ya se cumplió en su momento, ¿no?, cuando Jerusalén cayó con el general Tito. La tercera parte de este discurso son las señales espectaculares que ocurren en la venida triunfante con poder y gloria de Jesús. La cuarta parte de este discurso es la advertencia a los santos de la tribulación, ¿no?, que estén alerta de las señales de la venida de Cristo que sucederán inmediatamente después de la tribulación, ¿no? La quinta parte es la advertencia, la hemos leído, a los creyentes que estén preparados para el momento del rapto, porque Jesús dice que el rapto va a ser inesperado y desconocido en cuanto a su fecha. Y la última parte de este discurso, la sexta, es el juicio de las naciones, ¿no? Ahí habla Jesús en parábola. Entonces nosotros nos vamos a centrar hoy en la primera parte de este discurso, de estos 2 capítulos, y como os he dicho, es muy importante qué actitudes vamos a tomar nosotros de cara a esto. Y también aclarar algo, hermanos, para que podamos entenderlo, que son los últimos días. ¿Sí? Hay creyentes que leen la Biblia y se pierden con esa expresión. Bueno, los últimos días habla de un periodo de la historia que comienza con la encarnación de Cristo, que fue su primera venida, y que terminará con la segunda venida, ¿no? La segunda venida de Cristo en la Biblia tiene 2 partes. El arrebatamiento es una parte, y la otra parte es cuando Cristo venga en poder y gloria, ¿no?, para derrotar a la bestia y a las naciones que van a pelear contra él y hacer el juicio final, ¿vale? Entonces ahora, hermanos, ahora estamos en los últimos días. Amén. Porque Cristo se encarnó y todavía queda muy poquito, solo algo de testigo que todavía no ha regresado, ¿verdad?, para recoger a su iglesia. Entonces, los últimos días es el tiempo de la iglesia, es el tiempo del Espíritu Santo, no lo olvidemos, hermanos, que la iglesia tiene que volver otra vez, ¿verdad?, a la búsqueda intensa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está impulsando la iglesia y trayendo, ¿no?, la frescura y el renuevo para que la iglesia esté vital. Entonces vamos a dividirlo en 2 partes. Vamos a ver primero cuáles son los hechos y las señales que Jesús dice que sucederán en estos días en los que estamos. Y luego vamos a ver cuáles son las actitudes que Jesús nos dice aquí que los creyentes debemos tener. Bien, entonces es muy fácil, ¿no? Lo hemos leído. El primer hecho del que se habla dice que se levantarán muchos falsos cristos. Y lo repite, fijaros, lo dice en el versículo 5 y en el versículo 11. Se levantarán muchos falsos cristos, muchos falsos salvadores, muchos falsos profetas. Esta es la gran señal de este tiempo en el que estamos, ¿no? Indicios visibles y objetivos de que estamos en los últimos días, uno de ellos es este. Ahora, yo quiero que vayamos juntos a Deuteronomio para que entendamos de qué es de lo que el Señor está hablando aquí. Deuteronomio, porque ya Moisés advirtió al pueblo de esta realidad que sucede dentro del pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5, bueno, creo que tenéis en la pantalla, ¿verdad? Podéis seguir en la pantalla los versículos por lo menos. Bien, dice aquí Moisés: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Amén. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Es contundente, ¿verdad? Pero Dios le dice al pueblo: del medio de ti se van a levantar desde dentro del propio pueblo falsos profetas. Ahora, esto no solamente es una advertencia en el Antiguo Testamento. Si me acompañas a Hechos 20, eso sí no está en la pantalla, Pablo se despide de los ancianos
de la iglesia más grande que hay en ese momento, que es la iglesia de Éfeso, donde luego dejaría a Timoteo, se despide de ellos y le reúne en Mileto. Y fíjate, en esa reunión que tiene con ellos, sabiendo que es la última vez que les va a ver, ya no les va a volver a ver más veces, en Hechos 20:30, fijaros lo que les advierte a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sí? Entonces entendamos la advertencia, ¿no? Es decir, estamos hablando de personas que aparentan ser verdaderos, pero cuestionan dos cosas, hermano, para que no nos perdamos. Dos cosas cuestionan todos los falsos profetas. La primera es la Biblia como única norma de fe y de conducta. Lo primero que cuestionan, dicen, bueno, la Biblia sí, más la tradición. La Biblia sí, pero el libro de Mormón. La Biblia sí, pero los escritos de Elena White. Cuestionan que la Biblia sea la única norma de fe y de conducta. Y lo segundo que cuestionan todos es la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es 100% Dios, Amén. 100% hombre, y es el Amén. único Aleluya. Salvador. Sí. No hay otro nombre, y el único mediador. Ahora fíjense, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿no? El devenir de la Iglesia Católica es precisamente eso, ¿no? La Biblia y la tradición, ¿no? Jesucristo sí, pero los santos y las vírgenes, etcétera, ¿verdad? Y así podríamos ir viendo otros más, ¿no? De hecho, Juan, el apóstol Juan, fijaros, en 1 de Juan advierte a la Iglesia, es una advertencia muy real, ¿no? Y muy actual para nosotros también, que ya entonces tuvo lugar en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 y 19. Fijaros lo que nos dice aquí la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo. Juan está diciendo, estamos en los últimos días, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, fijaros, ¿de dónde salieron? De nosotros, dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hoy en día, hermanos, escúchame bien esto, tenemos iglesias evangélicas, ¿verdad?, que niegan la Trinidad. Es muy sutil, pero eso es una realidad. Tenemos iglesias que llaman evangélicas y levantan a falsos apóstoles. Apocalipsis dice que aquel que se proclama apóstol a sí mismo sin tener las señales y las pruebas es un falso apóstol. Tenemos iglesias que proclaman el evangelio falso de la prosperidad, y hay miles que acuden, ¿verdad? Y lo de hacer pactos, etcétera, etcétera. Y tenemos iglesias que llaman evangélicas, y aquí también las hay, que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que no es la palabra de Dios. Muy sutil, ¿verdad?, el tema, pero eso lo estamos viviendo, ¿verdad? Entonces la primera señal de que estamos en los últimos días es que se levantarán muchos. ¿Y desde dónde se levantarán, hermano? Esa es la cuestión, desde dentro, no desde fuera, sino desde dentro de la iglesia. La segunda nos dice que habrá guerras y rumores de guerra, que se levantarán una nación contra otra. Bueno, el siglo XX ha tenido, por lo menos para nosotros en Europa, tres guerras bien importantes: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil. En España en la Guerra Civil murieron más de 1 millón de personas, pero eso sin contar todas las demás guerras que ha habido en otros lugares, y toda la Guerra Fría, ¿verdad?, que se llevó a cabo. Y ahora mismo estamos en una guerra económica, ¿verdad?, que eso sí que es mundial, ¿no? A mí, cuando hablo con hermanos de Canadá y me dicen, pastor, o sea, aquí tenemos una inflación del 9% en un país tan estable, no, y tan sólido de economía, pero es que es algo mundial. Lo que está pasando es algo mundial, evidentemente. La tercera señal: calamidades, pestes, pandemias, hambrunas y terremotos. Estamos viviendo una pandemia, la cantidad de terremotos que hay en el planeta se han multiplicado, y hemos vivido un volcán, ¿no? El volcán de Cumbre Vieja en Palma, ¿no?, de Gran Canaria, ¿no? Entonces, hoy en día, hermanos, en el mundo estamos viviendo ahora mismo hambrunas. No se vuelve a hablar de Afganistán, pero ahí está, ¿no? Etiopía, por ejemplo, otros lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque Ucrania es el granero del mundo. Esa es la realidad. Ucrania exporta la mayor parte del trigo que toda África consume, y eso no va a poder ser, ¿verdad? Eso ya es una realidad, no va a poder ser. Ucrania afecta con el gas, con el combustible. Estamos viendo en estos últimos meses cómo eso ha hecho que los precios se eleven. Lo estamos viviendo, se está encareciendo la vida. Ahora Jesús dice, cuando os pase eso, es el principio de dolores. Las hermanas que están aquí y que han dado a luz saben que son las primeras contracciones.
¿verdad? Simplemente, son las primeras contracciones. Jesús nos habla aquí, y en Romanos, cuando Pablo habla acerca de esto, fijaros de cómo la creación sufre dolores de parto. Romanos 8, 22, 23 nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El cuarto fenómeno que estamos viviendo, la persecución. Estamos viviendo hoy en día, esta mañana tenemos un hermano que nos está visitando, está estudiando aquí en esto de China. Y me acerca a saludarlo, se llama Noé. Y me dice: la iglesia donde están mis papás, que es una iglesia escondida en las casas, lleva 2 semanas, esto es lo último que te puedo contar, que están bajo persecución. Están huyendo. Ese es el mundo de hoy, ¿verdad? Si lees Puertas Abiertas, te vas a dar cuenta que en el mundo de hoy hay 360 millones de creyentes perseguidos. No sé si hay alguien de Colombia aquí, de cosas colombianas. En Colombia están matando al año 40 pastores, por no ir más lejos. La última estadística dice que en Nigeria cada 2 horas es asesinado un creyente. Uno de los países peores del mundo, con Corea, ¿verdad? Esa es una realidad. Entonces Jesús, ¿qué dice aquí? Muchos tropezarán, muchos se traicionarán unos a otros, se aborrecerán unos a otros por causa de la persecución. Otro hecho más: la maldad se multiplicará. Es decir, estamos en un mundo donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Dicho de otra manera, ¿no? El pecado se ha convertido en ley. ¿Por qué? Porque el humanismo secular, que es lo que está gobernando Europa hace mucho tiempo ya que sacó el cristianismo de su constitución, es un continente totalmente anticristiano y pagano, ¿verdad? Pero además de eso, no solamente es que sacó al cristianismo de su constitución, sino que las mayorías sirven para que lo que es un crimen como es el aborto, ¿verdad?, sea permitido y sea, digamos, sostenido con estos impuestos, la eutanasia, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos viviendo una multiplicación de la maldad. ¿En qué sentido? En que todos los valores que han sustentado la civilización, escuchadme hermanos, se han quitado. Y todas las naciones que quitaron los valores que sostenían su civilización, más de 80 civilizaciones, terminaron en la decadencia total y absoluta, ¿verdad? Jesús nos advierte aquí: la maldad se multiplicará. Dice un versículo: matará al malo la maldad. La primera vez que fuimos a Rumanía a hacer un viaje misionero, en el año 2004, conocí a una mujer. En aquella época no se hablaba nada de la trata, ¿verdad? Ella se llama Iana Matei, era una rumana convertida en Australia y volvió a su país porque ella tenía una carga pionera, y era rescatar a las mujeres rumanas y de Moldavia y rusas que eran comerciadas y llevadas para la explotación sexual. Tuvimos el privilegio de ir ella tiene una casa en el campo donde ayudaba a estas mujeres. Y me decía Jesús: mira, si una persona comercia con armas y le descubren, se va a la cárcel toda su vida. Si comercia con droga y le descubren, se va a la cárcel también. Pero si comercia con seres humanos, en la trata, no le van a hacer absolutamente nada, ¿verdad? Y me decía: yo me estoy peleando con las mafias, ¿verdad? Mi vida está en peligro. Muchas veces en el juicio se ponen delante de mí y le dicen: bueno, tú me estás reclamando que deje a esta chica libre, pero no la voy a dejar porque a mí el gobierno no me hace nada delante del juez, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué más manifestaciones queremos de lo que es multiplicarse la maldad? Y yo creo que hay un elemento, hermanos, que el diablo está usando, que es el internet y las redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inmoralidad está entrando por ahí a las mentes de tantas personas y a los hogares, ¿verdad? Que es todavía peor. En Génesis, fijaros, Génesis capítulo 6, versículo 5, habla de cómo estaba el estado del planeta en la época de Noé, ¿verdad? Génesis 6, 5. Y fijaros lo que dice aquí el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo. Ahora, el mundo de la imagen, el mundo de la idolatría moderna, porque la gente normalmente no adora a una virgen o a un santo de yeso. ¿Sabes que tiene 3 ídolos, que son los que rigen las películas, el cine y el internet? El primero son los ídolos, ¿no? El segundo es la violencia, escenas de violencia que machacan y machacan, y el tercero es la inmoralidad sexual.
Y las grandes películas que triunfan, que tienen Netflix, que tienen todas las pantallas, fíjate en esto, tienen estos 3 componentes. Los ídolos, el dinero, el capitalismo, el bienestar, ¿verdad? La violencia, escenas de violencia, y cuanto más fuertes, mejor. Y toda clase de inmoralidad sexual. Y eso está entrando en las redes. Los pastores que hacemos consejería nos damos cuenta de que muchas de las personas que caen, ¿verdad? Y sufren en el pecado, hermanos, ¿por dónde empezó el problema? Por el internet. Por ahí empezó el problema, ¿verdad? Por el internet, ¿no? Entonces, hermanos, es un tiempo donde la maldad se está multiplicando. Tenemos una familia en la iglesia, escúchame lo que te voy a decir. Tienen un niño de 4 años. Y el otro día me dice, pastor, ¿qué hago yo en la clase? Porque de un grupo de 14 niños hay 3 parejas, ¿verdad? Que viven en una conducta de homosexualidad y de lesbianismo. Me dice, ¿cómo trato yo con ellos cuando le inviten a mí al cumpleaños? En una clase de 14 niños, escúchame, hay 3 parejas de 3 niños que han optado por esa clase de vida. Y ella me decía, ¿cómo hago yo? ¿Cómo les ayudo yo? ¿Cómo puedo compartirles esperanza? ¿Cómo puedo tratar con ellos? Pero ese es el mundo real en el cual estamos viviendo, ¿no? Entonces, hermanos, hay un plan aquí doble. Uno, destruir la familia. El diablo quiere destruir la familia, que es el fundamento. Y el otro, hermanos, es tener mentes entenebrecidas, coger a los niños y a los adolescentes para que se acostumbren a la maldad, se acostumbren a la brujería, se acostumbren al espiritismo, que es lo que luego les va a llevar al suicidio, ¿verdad? Y a la depresión. ¿Sí? Entonces, hermanos, la maldad se multiplicará. Otra característica de este tiempo: el evangelio será predicado en todo el mundo. Y esta es la buena noticia, ¿no? El último tiempo es un tiempo de misericordia, es un tiempo de paciencia de Dios, es un tiempo de oportunidad antes del arrebatamiento, es un tiempo de oportunidad para la iglesia, es un tiempo de oportunidad para los inconversos. Amén. Y es donde la iglesia se tiene que centrar, ¿verdad? Porque es muy fácil centrarse en todo lo negativo, ¿no, hermanos? Tenemos que entender que Dios nos ha puesto aquí para brillar y tendremos que descubrir formas nuevas de cómo llevar el evangelio, cómo alcanzarles, cómo trabajar con los niños, hermanos. Esa es un poco nuestra carga, ¿no? Estamos preparándonos ahora para las colonias que queremos hacer este verano en el barrio. Entonces, hermanos, ese es el tema. ¿Cómo alcanzamos a esta generación de niños? Niños que han vivido una pandemia, les ha afectado un montón y nadie les ha dejado hablar, nadie les ha preguntado a los niños. Nos dejaban salir a la calle para pasear al perro, pero el niño no podía salir a la calle, ¿verdad? A tener un tiempo, sí, al parque. Entonces, ¿quién ha escuchado a los niños? ¿Quién les ha preguntado cómo lo han vivido, hermanos? Ahí estamos, como iglesia, en algo nuevo, ¿no? Alguna empresa nueva para llevar el evangelio a los niños, ¿no? Y alcanzarles. Ahora, bien, hemos visto los hechos, ¿no? De lo que sucede en los últimos días. Jesús nos dice aquí, ¿verdad? Lo primero, se levantarán falsos cristos, habrá guerras y rumores de guerras. Cuarto, tercero, habrá calamidades, pestes, pandemias, hambrunas, habrá persecución, la maldad se multiplicará y el evangelio será predicado antes a todas las naciones. Ahora, ¿cuál debe ser la reacción de los creyentes? Bueno, Jesús enfatiza aquí algo muy importante, y es que no nos dejemos engañar. Vamos a leer la primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 2, ¿verdad? Jesús lo repite y lo enfatiza mucho. Estamos viviendo en una era donde hay un espíritu de mentira impresionante, ¿verdad? Permeabilizando todas las áreas de la sociedad. Primera de Timoteo. Vamos a leerlo juntos, pues está en la pantalla, capítulo 4, 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, etcétera, etcétera, ¿verdad? El Tesoro de los Estados Unidos tiene una división que es para detectar el dinero falso, ¿no? El dólar, como sabéis, es una de las monedas más importantes del mundo. Pues tienen un equipo para detectar los billetes falsos. Ahora, cualquiera de nosotros pensaría, bueno, lo que estos hombres hacen, estos inspectores, es estudiar todo el día billetes falsos. No, ese no es el procedimiento. El procedimiento que ellos utilizan para que sean buenos inspectores es que continuamente tienen en sus manos billetes de $1, $5, etcétera, nuevos, flamantes, recién impresos. De tal manera que cuando viene un billete falso, inmediatamente, por el tacto, ellos detectan, ¿no? Aparte de otras técnicas, ¿no? Detectan realmente la falsedad. ¿Cómo puede la iglesia, cómo podemos, como cristianos, hermanos, sobrevivir? Y no solamente sobrevivir, sino florecer a este tiempo de engaño. Pues, hermanos,
conociendo bien lo verdadero. Esa es la clave. Conociendo bien lo verdadero, leyendo la palabra y meditándola, ¿verdad? Permaneciendo en la sana doctrina, ¿no? Perteneciendo a la iglesia local, rindiendo cuentas en nuestra vida espiritual, estando bajo autoridad y bajo corrección. La palabra, hermanos, tenemos que ser el pueblo de la palabra. Amén. Tenemos que vivir en la palabra, hermanos. Si vivimos en la verdad, vamos a detectar cualquier mentira. Segunda actitud, no te atemorices. Yo me he dado cuenta en esta pandemia, hermanos, que el diablo ha utilizado los medios de comunicación para meter tanto miedo en la gente, tanto temor. No sé si lo habéis dado cuenta de eso. El otro día me contaban el caso de una mujer mayor que se la pasaba en casa viendo la tele. Y cuando la hija fue a visitarla, le dijo: mamá, ¿qué es lo que te pasa? Sin peinar la mamá, sin asear, y empezó la mamá a soltar, ¿no? Entonces, todas las noticias que estaba viendo le habían metido tanto temor que había entrado en una depresión. Y era una mujer, bueno, todavía con una edad, pues bien, no era mayor, ni mucho menos. Entonces, hermanos, el diablo usa dos herramientas, ¿no? Una es la mentira, pero la otra es el temor. ¿Verdad? Cuando una persona está atemorizada, puedes hacer con ella lo que quieras. Y ahí hay muchos intereses políticos y espirituales, hermanos. Atemorizar a la gente. Y los pastores lo hemos detectado, ¿verdad? Íbamos a la congregación, nosotros tratamos de empezar a hacer reuniones inmediatamente que pudimos a nivel legal. Pero nos dábamos cuenta que había personas que les costaba un montón de trabajo, porque es que resulta que la frase de ellos era: no, me voy a contagiar en la iglesia. En el metro no, en otros lugares no, pero en la iglesia sí, me voy a contagiar. Entonces no voy. Sí, hermanos, yo digo, yo he pasado por el COVID, lo he tenido mi esposa, aquí estamos por la misericordia del Señor, pero yo digo, ¿por qué tenemos que dar tanto lugar al temor? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el temor, hermanos, y la mentira son la puerta a todos los demás. ¿Y sabes lo que dice Isaías 26:3, no? Memorízate ese versículo para cuando te vayas a acostar. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Verdad? Entonces tenemos que vencer y rechazar, hermanos, toda clase de temor. Gloria al Señor. No es de Dios. El temor no es de Dios. ¿Verdad? El temor es maligno, el temor envenena nuestra mente, el temor nos impide creer a Dios y verle a Él obrar en nuestras vidas. Así es. El Salmo 27:1 que dice: Jehová es mi luz y mi salvador. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Amén. ¿De quién y atemorizarme? Entonces, hermanos, el creyente, cada uno de nosotros somos llamados a vivir por la fe, no por temor. Él nos ha llamado a vivir por fe. El justo vivirá por la fe. Entonces, en medio de todo lo que vemos, las noticias que oímos, hermanos, tenemos que saber que Cristo está en el trono, que Cristo reina, que está en control y que Él ha vencido al diablo. Aleluya. Que no estamos solos. Él está con nosotros todos los días. La tercera actitud, que no se enfríe nuestro amor. Yo no sé si se han dado cuenta, hermanos, pero yo he contrastado con pastores de diferentes lugares que realmente la iglesia está viviendo un momento de enfriamiento espiritual importante, ¿verdad? Me decía un pastor de una iglesia fuerte en Canadá, me decía: a duras penas tenemos el 50% de la asistencia. Y lo que me asombra más, si ellos tenían ya internet de antes, toda una estructura, lo que me asombra es que hay gente que no se conecta. No se conecta tampoco, ¿verdad? Entonces, hermanos, abramos los ojos. Estamos viviendo un tiempo donde ha venido un enfriamiento espiritual a todo el planeta, a los creyentes, muy serio, ¿verdad? Muy serio. Dice Jesús que se multiplicará la maldad y ¿qué ocurrirá? Que el amor de muchos se enfriará. Ahora, si tú tienes una hoguera, puedes hacer dos cosas, ¿verdad? Una es echarle más madera para que arda más, y la otra es coger el extintor, ¿no? Y apagarla, evidentemente. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo con tanta presión, hermanos, nos quedan dos opciones: o nos conformamos al mundo y nos dejamos llevar, ¿no? Y nos relajamos espiritualmente y dejamos de asistir al culto, dejamos de leer la Biblia, etc. O la otra es: vivimos una vida transformada de verdad. Aleluya. Una vida de santidad. Amén. Una vida entregada, una vida de dedicación, de pasión por Jesús. Pablo les decía en 1 Tesalonicenses: no apaguéis el espíritu, sino al contrario, ¿verdad? Para mí, hermanos, ese tiempo de la pandemia ha sido un tiempo donde lo que más hemos enfatizado es la oración. Teníamos todos los días a las 7 de la mañana, por Zoom, pero a las 7 de la mañana, oración. Los grupos de hogar que normalmente descansan, no hubo descanso. Estuvimos durante año y medio continuamente reuniéndonos. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el peligro, que el amor de muchos se enfriará.
¿no? Y tenemos que entender que la pasión por vivir una vida santa, hermanos, se alimenta ¿dónde? En la intimidad con Dios, ¿verdad? En la intimidad con Dios, ahí es donde se alimenta. Bien, la cuarta reacción que tenemos que tener, la cuarta actitud, perseverar hasta el fin. Creo que esta generación la define en dos frases, las has oído. Una es, me apetece o no me apetece. Y la otra es, me siento o no me siento. Sin embargo, cuando Jesús nos invita al discipulado, no nos dice, si te apetece, me sigues. No nos dice tampoco si te sientes o no te sientes. Jesús dice, ¿quieres ser mi discípulo? Muy bien. Niégate a ti mismo, toma la cruz, ¿no? Y sígueme. Y está hablando de sacrificio, está hablando de morir. Cuando la primera iglesia nace, Hechos 2:42, ¿cuál es lo que resume su conducta? Dice, perseverar unánimes, ¿no? En 4 conductas, que es lo que sostiene nuestra vida espiritual, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la Santa Cena, en la oración pública y privada. De hecho, esta traducción dice que estaban entregados sin reservas a esos 4 hábitos. Entregados sin reservas. Y hermanos, tenemos que reconocer algo. En la pandemia muchos han dejado de congregarse, ¿verdad? Muchos, presencialmente. Y la iglesia puede usar el Zoom, puede usar el Internet, pero la iglesia es presencial. Amén. La familia es presencial. Amén. Tú puedes hablar con tu familia. Yo tengo a mis hijas fuera de España por WhatsApp o como quieras. Pero necesito darles un abrazo, necesito estar con ellas, ¿verdad? Porque son mis hijas, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que ha pasado en la pandemia. Muchos han dejado de congregarse presencialmente, muchos han dejado de conectarse y muchos han abandonado los hábitos diarios. ¿Y saben lo que nos ocurre? Que eso nos pasa la factura. Siempre que un cristiano se deja de congregar, paga una factura bien alta, ¿verdad? Porque Hebreos que nos dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y si yo dejo de comer, ¿qué me va a pasar? Me voy a morir. O si como cada 8 días, ¿no? Pero hermanos, en lo espiritual a veces no lo vemos, ¿no? No lo vemos con esa claridad. La quinta actitud, dice Jesús aquí, salir a predicar y hacer discípulos. ¿Sabéis? Un testigo es alguien que no calla la boca. Eso es el testigo, ¿verdad? No es un perito, no es un abogado, no. Es simplemente alguien que cuenta lo que Cristo ha hecho en su vida, ¿verdad? Y aquí Jesús nos dice que en este tiempo final la iglesia tiene que centrarse en 2 cosas: salir a predicar y hacer discípulos. Cuando empezamos a salir en la pandemia, hubo hermanos que dijeron, a ver, si estamos con el COVID, ¿cómo la gente va a coger folletos? Hay que, pues eso, ¿no? Higienizarlos, o qué es lo que hay que hacer. Yo digo una cosa, hermanos, nosotros nos propusimos en pura pandemia, ¿verdad? Salir. Estamos orando por 3 lugares donde queremos ver una iglesia establecida: en Castro, en Amorivieta y en la Riborriaga. Estamos orando y lo que hacemos, hermanos, al final del mes es distribuimos a la gente en 5 equipos y cada equipo va a un lugar y va a un lugar, vamos a orar, a interceder, hacer caminatas de oración y vamos a predicar. Yo digo una cosa, hermanos, se sorprende uno de cómo Dios actúa con la gente, ¿verdad? Nosotros tenemos miedos, no se sorprende, por ejemplo, en Amorivieta, la gente en los parques haciendo la oración de fe. Estamos aquí, en el País Vasco estamos hablando, ¿verdad? Personas, ¿no? Recibiendo los folletos, no tirándolos, sino recibiéndolos. Tuvimos experiencias muy bonitas, ¿verdad? Porque yo creo que la iglesia se tiene que dinamizar de diferentes formas y de diferentes maneras. Hay muchas formas de predicar el evangelio, hermanos, pero que lo prediquemos. Amén. ¿Verdad? En tu trabajo, en la calle, cuando vas en el metro, en diferentes ocasiones, ¿no? Que haya en nuestra vida esa actitud. Yo soy un testigo. Aleluya. Y un testigo no se calla. Sí, es así. En Hebreos, en Hechos que dicen, en el templo y por las casas, no cesaban de predicar. Amén. A Jesucristo, ¿verdad? Que el Señor nos dé la gracia, porque estamos en una tierra de mucha necesidad. España es una tierra de mucha necesidad y el País Vasco también, ¿verdad? Que el Señor nos dé gracia, ¿no? Esa es nuestra tarea. Pablo les escribía a los romanos, fijaros, aún sin haberles conocido, en el capítulo 1 de Romanos. Creo que lo conocemos todos, son versículos bien famosos. Y fijaros lo que les decía a los romanos: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. La expresión original dice: me muero por predicaros el evangelio, porque pronto ya no lo entendemos.
Sí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo, ¿verdad?, donde la maldad se ha multiplicado, pero nosotros tenemos una convicción. La única solución permanente que cambia las personas, que cambia las familias, es Jesucristo. Y Pablo tenía esa convicción, hermanos. Me siento endeudado con todos. ¿Por qué? Porque yo sé que hay mucha maldad, hay mucho pecado, estamos en el tiempo que estamos, pero yo sé y creo que el Evangelio es poder de Dios para salvar. No importa lo perdida que esté la persona, no importa lo apartada que esté, no importa lo corrompida que esté, el Evangelio es poder de Dios para salvar. Y sabéis, el diablo trata siempre de distraer a la iglesia, distraernos, entretenernos o sobrecargarnos para que no hagamos esto, prediquemos el Evangelio de todas las maneras posibles y hagamos discípulos. Y la última actitud, que es muy importante, es estar preparados. En un tiempo del ministerio, cuando estábamos siendo formados, nos tocó vivir en el edificio de la iglesia. Eso era en Madrid, ¿verdad? El barrio de Carabanchel, al lado de la cárcel, ¿no? Entonces la iglesia tenía el edificio y encima había un piso y nosotros éramos los cuidadores. Pero como no vivíamos más que nosotros, pues dejábamos la llave puesta en la puerta, o sea, no entraba nadie más. Y en esa Semana Santa recuerdo que hospedamos a unos hermanos que vinieron de Francia, estuvieron en casa, teníamos las dos niñas pequeñitas. Y aquella noche, pues sucedió que no nos esperábamos, ¿no? Esther se levantaba a dar el pecho a Elizabeth, pues como a las 3 de la mañana aproximadamente, y las niñas estaban, se entraban en el piso, primero estaba el dormitorio y al fondo estaba la habitación de las niñas, ¿verdad? Y resulta que cuando ella termina de amamantar, se va a la cama para acostarse y ve una luz. La puerta del dormitorio era un cristal translúcido. Y ve una luz y ve pasar a 3, ¿verdad?, con la linterna yendo al fondo donde estaban nuestras hijas. Yo estaba como una piedra, no me enteré de nada, ¿verdad? Entonces, mi esposa, los que me conocéis, es bajita, pero tiene nervios de acero. Entonces dijo, bueno, ellos son 3, yo soy una y pequeña, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? Entonces vio que llegaron hasta el fondo y volvieron a recorrer el pasillo, mirando habitación por habitación y puerta por puerta. Entonces ella pensó, si me pongo a gritar, salgo perdiendo. Entonces se dio cuenta que uno de ellos, ¿no?, la puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta, justo metió la cabeza y en ese momento ella le lanzó la puerta y le dio al fin. Fijaros, ellos fueron los sorprendidos, porque no pensaban que había una persona levantada y salieron corriendo. Ahí me desperté yo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay aquí, verdad? Ahora, el ladrón no te pone un cartel y te dice, mañana a las 3 de la mañana voy a pasar a visitarte. Se ve que como estábamos al lado de la cárcel, se habían dado cuenta de que habían subido y bajado maletas y dijeron, bueno, vamos a entrar por ahí. Y entraron por el tejado, una nave de al lado, rompieron el cristal, no enteramos de nada, descendieron, como la puerta estaba con la llave puesta, pues claro, fácil, entraron hasta ahí, ¿verdad? Pero Jesús nos dice aquí algo, ¿no? Que su regreso va a ser sorpresivo. Lo dice bien claro. Y que nadie sabe ni el día ni la hora, y va a ser inesperado. Y pone el ejemplo del diluvio de Noé, ¿verdad? Ignoraron tantas advertencias durante 120 años, no le creyeron porque nunca había llovido. Y dice, el diluvio llegó y les sorprendió a todos. Ahora Jesús nos dice aquí algo, el arrebatamiento es personal, es algo personal. Unos se irán y otros se quedarán, ¿verdad?, en la gran tribulación. Lo que sí es importante que resalta Jesús es que estemos vigilantes, que no durmamos. ¿No? ¿Por qué? Porque Él puede venir en cualquier momento. Y su regreso, queridos hermanos, va a ser inesperado y sin advertencia, como el ladrón, que nos dice que estemos preparados. A la hora que menos pensáis. Aquella noche yo ni me lo imaginaba. Él va a volver. Y la única forma, hermanos, es estar preparados, ¿no? Estar listos continuamente, como si hoy fuera el último día. Yo digo, hermanos, a la iglesia son las 12 menos 5 en el reloj de Dios. Amén. Estamos ahí, es algo inmediato, ¿verdad? Su regreso es algo inmediato. La iglesia primitiva, ¿sabes qué creía? Que Cristo iba a volver en su generación. Y así Pablo lo explica y así lo enseña cuando escribe a los tesalonicenses. Tenían el convencimiento, sabían que eran los últimos días, que en cualquier momento Jesucristo podía volver otra vez y regresar. Y quiero terminar, hermanos, antes de orar, ¿verdad? Que el Señor nos dé gracia en medio de lo que estamos viendo, que está claro, está en la Biblia, a tener una actitud correcta.
¿verdad? No nos dejemos engañar, seamos un pueblo que vive en la palabra, que ama la palabra, ¿verdad? Que te dejes enseñar, discipular y formar en la palabra de Dios. Que no tengas temor, no vivamos con temor. Y repito, muchas veces los medios de comunicación, los informativos, están diseñados para meternos el miedo en el cuerpo, ¿verdad? Y no podemos entrar por ese lado, ¿no? El Señor está con nosotros, el Señor va con nosotros, el Señor cuida de nosotros, Aleluya. para ver nuestras necesidades. Que no nos enfriemos espiritualmente, hermanos. Amén. No nos enfriemos, ¿verdad? Tenemos que cultivar una vida espiritual ferviente. ¿Cuánto tiempo hace que no ayunas? ¿Cuánto tiempo, verdad? La iglesia en este último tiempo creo que ha abandonado algunas cosas. Para mí, una de ellas es esta, ¿no? El buscar a Dios en ayuno, en oración, clamar. Estamos viviendo cosas tan fuertes y la iglesia tiene que ocupar su papel y su autoridad. Gloria al nombre de Dios. Buscar el poder del Espíritu Santo, hermano. Buscar el bautismo en lenguas, buscar el mover de los dones, ¿verdad? Porque eso es tan importante. Perseverar, predicar y discipular, ¿no? ¿Por qué? Porque Él regresa en cualquier momento. Amén. Y Él quiere que estemos ocupados ¿en qué? En sus negocios. ¿Cuál es el negocio de la iglesia, hermanos? Predicar y hacer discípulos. Podemos hacer más cosas, tener un local más grande, más pequeño, pero la esencia de la iglesia, sea grande o pequeña, es predicar y hacer discípulos. Amén. Porque esa es la mejor manera de glorificar al Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Yo no sé si las hermanas me pudieran ayudar con alguna canción, que sepáis, pero me gustaría que tomemos un tiempo, ¿verdad? Que reflexionemos un tiempo, que tú te mires al espejo de la palabra, cómo estás caminando, cómo estás en tu relación personal con Jesús. Aleluya. ¿Estás apasionado por Él? ¿Estás enamorado de Jesús? Sí, Jesús. ¿Estás con Maranata? Ven pronto. Amén. Señor, te amo, te anhelo, te deseo. ¿Estás con tus ojos puestos en lo eterno o estás pensando en lo terrenal, en lo pasajero, lo que se va a quedar aquí? Te digo algo, la vida es corta, la vida es muy breve y pasa tan rápido, pero solamente Cristo, aleluya, es para siempre. Solamente Él, aleluya, es el tesoro más grande que podemos tener. Sí, Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. El Señor nos está llamando, hermanos, a vivir una vida ferviente, una vida entregada, una vida diaria con Él, de hábitos diarios, no de domingo a domingo, una vida que esté centrada en la oración, en la palabra, Aleluya. Sí. Y sobre todo que cada día podamos ser testigos, hablar de Él, aleluya, compartir su evangelio, su palabra. Él tiene todavía muchas almas que van a venir al redil. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Sí, podemos cantar, hermanas. Santo Jesús. Gracias. Sí, Señor, Dios todopoderoso. Santo, santo. Oh, santo es tu nombre, santo es tu nombre, santo es tu nombre. Más te encuentro. Más te amo. Más te busco. Más te encuentro. Sí. Más te encuentro. Más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, inclinarme a ti, suspirar, sentir tu latir, tu amor profundo es, se me pasa mi entender, me envuelve tu paz, es asombroso. Sentarme a tus pies y de tu copa beber, inclinarme a ti, suspirar, sentir tu latir, tu amor profundo es, sobrepasa mi entender, me
sentarme a tus pies, Jesús. Estar cerca, Señor, de tus hechos. Cerca, más cerca de ti, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor. Somos tu iglesia, somos tu amada, somos tu novia. Tú vienes pronto, Señor, tú regresas, Padre, a buscar una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Y nos ponemos delante de ti, Señor, límpianos, lávanos, purifícanos, Señor. Enciende, Señor, nuestro corazón para amarte apasionadamente, Señor, para perseverar, Señor, en la oración, en la palabra, en congregarnos, Señor, oh Dios, en amarnos, en cuidarnos los unos a los otros, Señor. Danos gracia en medio de tanta maldad, en medio de tanto engaño, Señor, para que podamos permanecer en tu verdad, vivir en tu verdad, oh Dios, alejarnos de todo temor, ser un pueblo que tiene claro en quién ha creído, Señor, quién es el que va adelante, quién es el que controla la historia, controla todos los ustedes. Gloria a tu nombre. Aleluya, danos un celo nuevo por predicar tu palabra, por hablar a otros de ti, Señor, de diferentes formas, de diferentes maneras, y por hacer discípulos, Señor. Amén. Oh Dios, por hacer discípulos, Señor. Danos tú la gracia, Padre. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Gracias, tu Señor. nombre. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito seas. Santo. Oh, te adoramos. Sí, Señor. Tu amor profundo es, sobrepasa mi entender, me envuelve tu paz, es asombroso. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. A tus pies, Gracias, Jesús. a tus pies. Gracias, Señor. A ti nos rendimos, Señor. Nos rendimos como iglesia, como pueblo, como hijos. Nos rendimos ante ti, Señor. Oh, hágase Bendito tu sea tu voluntad, nombre, Señor. Jesús. Gracias, Jesús. Oh, Santo. Queremos estar preparados. Queremos estar Queremos listos. más. Queremos vivir anhelándote, vivir esperándote, Señor. Con nuestros ojos y nuestra mirada puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Padre, no permitas que nada nos distraiga, Señor. Que nada haga que quitemos nuestra mirada, Señor, de ti, oh Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ante ti, digno de gloria, nuestras vidas derramadas ante ti, el único digno de gloria, el único digno de gloria, el único digno de gloria. Gloria, Santo, nuestras vidas, sí, Señor, derramadas, oh, gloria, ante ti, es un digno de gloria, Santo. Digno de gloria, único digno de gloria, único digno de gloria, el único digno de gloria. Aleluya. Oh, Santo, eres digno, Santo, solo tú. Amén. Amén.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra.